Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su 11ª temporada en el aire. Bueno, vamos a hablar de hoy, o vamos a retomar algún tema. Tienen que saber que hay una sociedad mundial de obesidad que recientemente se ha puesto de acuerdo con las sociedades mundiales de cardiología en una especie de tema de Estado, definiendo que hay vínculos entre las dos patologías. La obesidad predispone a la enfermedad cardiovascular virtualmente de todo tipo, y que entonces, a partir de allí, más allá de tratar la parte cardiovascular, es necesario plantearse llegar antes tratando la obesidad, porque no es la única complicación. Nos van a escuchar hablar de diabetes, de complicaciones de la diabetes, en fin. Así que luego de un breve corte vamos a retomar el tema con Javier para enfocarnos en las complicaciones del tema. Bueno, volviendo entonces del corte, lo primero que vamos a hacer antes de enfocarnos en el tema es intentar definir las diferencias entre sobrepeso, obesidad grado 1, 2, mórbida. ¿Cómo lo dirías, Javier? ¿Cómo lo explicarías? Ya, la clasificación está, ustedes no sé, sabemos que eso se mide por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal tiene que ver con el peso del paciente y la talla. De eso se hace un cálculo. Y el valor normal, o sea, para decir que un paciente no es ni un bajo peso ni un exceso de peso, ese rango de ese índice de masa corporal tiene que estar en 25. A partir de ahí, todo lo que sea para arriba de los 25, entramos en el terreno de la obesidad. Cuando hablamos de 28 o 29, ya estamos en una obesidad grado 1. Cuando pasamos la barrera de los 30, de los 30 a los 35 podemos hablar de obesidad grado 2, 30-38, y cuando pasamos los 40 estamos hablando de una obesidad mórbida, donde el paciente tiene complicaciones y seriamente, en general, al margen de elaborar todo una planificación multidisciplinaria, porque esto no es solamente del cardiólogo que hipotéticamente está viendo hipertensión arterial, sino que es patrimonio del nutricionista, es patrimonio del diabetólogo, porque todas estas patologías, la obesidad conduce a esas complicaciones. Entonces, el abordaje del paciente no es de un solo especialista. Para que tengan una idea, Javier termina de definir la obesidad en distintos grados y habló de obesidad mórbida por encima de 40. Todos, absolutamente todos los cardiólogos y la mayoría de los diabetólogos, que de hecho le indican con mucha frecuencia a la cirugía bariátrica o las cirugías de reducción de estómago en sus distintas modalidades, todos hemos tenido antes la experiencia. Uno tiene la impresión de entrada, alto riesgo, el volumen físico que tiene. Bueno, uno tiene que pasar los exámenes habituales para poder decirle al cirujano: señor, lo puede operar. ¿Y a qué voy? Uno opera al paciente y normalmente dentro de las 24 a 48 horas hay que retirarle la medicación para la presión. No es que hay que reducírsela, hay que retirársela directamente. A mí me ha pasado personalmente pacientes cubiertos con 3 y hasta 4 fármacos distintos que dentro de las 24 horas posteriores a la cirugía ya no los toleraban. Simplemente por la reducción de peso, por esa reducción de peso. Falta todo lo que va a seguir a posteriori. Pasa lo mismo con las pastillas del colesterol e incluso también con las de la diabetes. Entonces, ese exceso de peso, como bien termina de plantear Javier, si he retirado toda esa medicación que necesitó antes, la necesitó fundamentalmente porque el sobrepeso que tenía una superficie corporal desmedida y estaba trabajando a destajo el páncreas, generando mucha insulina para mantener la diabetes, o sea, la glucemia en un valor normal. Pero todo eso cambia porque el paciente hace una transformación. Lo que quiero aclarar es esto, porque nos ha pasado personalmente al doctor y a mí, es que hoy día la cirugía bariátrica, como la conocemos, es muy difícil de realizar en la Argentina. Sí. Y le explico por qué. Porque en general estamos hablando de obesos mórbidos, y obesos mórbidos son obesos de 250 kilos hasta de 300 kilos. Con lo cual no hay ni camillas, ni ascensores, ni quirófano, ni camillas de quirófano para llegar a la cirugía. O sea que ese paciente
que antes se podía hacer ese tipo de cirugías, hoy día prácticamente, porque el paciente es un hiperobeso, no puede realizarse muchas veces, porque los hospitales, esto nos pasa muy frecuentemente en la capital federal, ¿no? El Hospital de la Boca, el Argerich era un centro de referencia de la cirugía bariátrica. Hoy día, hablando con médicos que hacían cirugía bariátrica en el Argerich, nos comentan que, porque le hemos planteado, un paciente que teníamos en común con el doctor de 300 kilos, que lo estamos viendo en la casa, y que me dicen, no, realmente no lo podemos manejar, no tenemos ni camillas, ni ascensores, ni la infraestructura preparada para un obeso de esas características. Entonces, eso es una cosa a tener muy en cuenta, ¿no? Eso es válido no solo para la cirugía bariátrica. Si uno tiene un obeso mórbido, es muy probable que no pueda hacerle un cateterismo, por las mismas razones. Muchos de los estudios que uno tiene que hacer en otra época, no sé cómo está hoy, pero en otra época los mandábamos, y no es un chiste, al zoológico. Porque claro, si usted tiene que pesar allí un elefante o un rinoceronte, ¿tiene con qué? Tiene una báscula apropiada. Además, para porque estamos hablando de animales de 400, 500 kilos. Incluso algunos estudios, más allá de pesarlos, había que hacerlos ahí con personal entrenado. Por ejemplo, una tomografía, una resonancia, el paciente no entra en un resonador convencional, por lo tanto hay una limitación desde el punto de vista del estudio, de los estudios del paciente. Y usted dirá, ¿para qué quiere todo eso? Bueno, se los hemos dicho infinidad de veces, si usted camina, para sus rodillas es el peso por 3, con lo cual puede ser que no tenga mucho sentido si el paciente no se puede mover ya demasiado, que yo quiera saber cómo tiene la rodilla. Pero justamente les pongo este ejemplo porque no hay resonador para saber cómo tiene la rodilla a alguien que pesa cerca de 200 kilos, lamentablemente. Bueno, esto era un poco como para explicarles a dónde lleva la obesidad, explicándolo exactamente al revés, explicándolo por el final. Bueno, ¿qué hice? Le hice la cirugía bariátrica, ¿no? ¿Y qué pasó? Todo esto de golpe desapareció. ¿Puede volver? Sí, va a volver. Porque si uno tiene, en definitiva, hipertensión arterial, el peso en este momento me está condicionando el desarrollo de la hipertensión arterial de alguna manera, pero yo ya tengo la reactividad vascular que en algún momento, aunque mi peso sea normal y vuelva con las décadas, va a volver a aparecer. Lo mismo si hay un componente genético puede pasar con el azúcar o con la dislipemia, pero en el mientras tanto se ganan años de vida sana, en todo sentido. Bueno, hablamos justamente de que puede aparecer... Hasta aquí todas malas noticias dimos. Vamos a dejar algunas... ¿Querés algún discurso de algún político? No, completamos y listo. No, porque no existiendo la posibilidad de una cirugía bariátrica es como que se nos cae el castillo de naipes al paciente, pero tenemos otras alternativas nuevas, terapéuticas, que no incluyen a la cirugía bariátrica, por ejemplo, exactamente, sin hacer ese tipo de cirugía, es la colocación de los balones gástricos. Por el término de 2 meses, 3 meses, 5 meses, esos se desinflan y se pueden sacar en el momento en que uno desee. ¿Qué función cumple el balón gástrico? Ocupa una superficie del estómago que el paciente es como si achicáramos, como si hubiéramos hecho una cirugía bariátrica y le habíamos dejado un pedacito de estómago. Bueno, acá queda un pedacito de estómago, pero con la posibilidad de que el estómago está intacto. Simplemente lo que hacemos es reducir el espacio donde la comida me provoca la saciedad, donde van a entrar menos calorías de la que el paciente estaba acostumbrado a consumir, y empieza el descenso de peso. Entonces, esas son unas alternativas. Sí, tal vez el resultado no es tan rápido ni tan dramático como uno lo ve en una cirugía bariátrica. Es un tema donde uno va a reducir peso paulatinamente. Está en actualidad bastante en boga. Se está perfeccionando como todos los métodos relativamente nuevos. Esto, lo del balón gástrico debe tener 4 o 5 años, pero bueno, han mejorado los balones, la experiencia de los profesionales ha sido otra. Existe de hecho una curva de aprendizaje. Exactamente, que bueno, ya pasó, y entonces estamos logrando a través del balón gástrico muy buenos resultados.
pero siempre acompañados, aprovechamos que está el balón, que el paciente tiene saciedad, como para elaborar un plan alimentario, en general con un nutricionista, porque muy probablemente, y lo que pasaba en la cirugía bariátrica también, era la pérdida de la absorción de determinada cantidad de vitaminas, que había que absolutamente reponerlas, porque eran primordiales y fundamentales para el organismo, y que a través del bypass gástrico no se incorporaban, entonces el paciente debía suplementarlas esas vitaminas. Hay que pensar que todo eso, digamos, hay siempre precios por pagar, o en todo caso complicaciones, que por ahí uno no las vive como complicaciones, pero a las que hay que estar atento para que no traigan problema el día del mañana. Entonces, no es gratis si uno tiene que retirar una parte del estómago o del intestino, es decir, porque alguna función están cumpliendo, y eso es lo que yo en este momento debo reemplazar. Distinto con las técnicas de balón que está mencionando Javi, que si bien ocupan una superficie considerable dentro de lo que es la cavidad estomacal y nos obligan a suplementar, no en el mismo grado y forma. No se toca el estómago. No se toca. O sea, se reduce su capacidad. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Lo último que habíamos comentado, habíamos hablado de la cirugía bariátrica, que prácticamente no es que está en desuso, se puede hacer, pero no en la Argentina, es decir, se hace bastante dificultoso por los motivos que expusimos en el primer bloque, por el tamaño de los pacientes, las camillas no existen para esos pacientes, el quirófano y demás. Hay que aclarar que, aunque parezca una burla, existe una ley. Hay una ley de obesidad, a partir de la cual uno dice, bueno, índice de masa corporal 40, a partir de ahí tengo indicación de cirugía. Puede parecer una burla porque uno dice, sí, tengo la ley, pero no tengo los medios. Es decir, queda para un grupo reducido de gente que por ahí pese por debajo de 150, 160 kilos, que pueden entrar por allí en las camillas, pero como dice Javier, no son ni ahí la mayoría de los obesos mórbidos que conocemos. Bueno, planteado la posibilidad del balón gástrico, que nos da una posibilidad terapéutica muy interesante, y porque aparte día a día van mejorando los balones, van mejorando la técnica de los profesionales que los utilizan, con lo cual el beneficio para los pacientes es enorme. Independientemente de eso, nosotros estamos ante un hiperobeso. Claro. Entonces tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Esto no es de una sola especialidad. Acá tiene que verlo el cardiólogo, lo tiene que ver el diabetólogo, lo tiene que ver un podólogo. ¿Por qué lo tiene que ver un podólogo? Sobre todo si el paciente es diabético. Un podólogo, me imagino que todos saben de qué se trata, estamos hablando de un especialista, no necesariamente un médico, especialista en cuidar pies. Paciente diabético, aunque puede ser cualquier paciente con una obesidad mórbida o similar, o una obesidad grado 3, las uñas hay que cuidarlas. Las uñas se pueden infectar, las uñas pueden tener onicomicosis. Las uñas, si se rompen y se mete alguna infección por allí, y nuestro paciente es diabético, a partir de esa infección podemos perder algún dedo o incluso terminar amputados. En el caso puntual de la diabetes, hay que recordar dos cosas. La diabetes es una enfermedad que golpea en dos terrenos. Por un lado nos golpea en el terreno vascular,
Esto significa, señores, no va a llegar el flujo de sangre que ese pie necesita porque hay obstrucciones. Si no llega el flujo de sangre, no llega ni el oxígeno ni los nutrientes que necesito. Ni hablar de las defensas, porque si tengo una infección, para que muerdan los antibióticos, además de que necesito la sangre, necesito que funcionen los glóbulos blancos, las defensas. Y el segundo punto que tiene la diabetes cuando avanzan los años es que el paciente literalmente funciona como alguien denervado. Es decir, tengo el nervio pero no funciona, estoy literalmente anestesiado. O puede pasar exactamente al revés, tener un dolor que no hay causa que lo justifique. Ejemplo clásico de los diabéticos, algún paciente que vi esta semana sin ir más lejos, electrocardiograma, hay un infarto. Doctor, yo nunca me infarté. ¿Qué pasó? Bueno, la diabetes me come los nervios vinculados a lo que es la sensibilidad a nivel cardíaco, entonces yo puedo tener un infarto y no enterarme, y lo único que me va a contar que tengo un infarto es una transpiración fría, pero la transpiración pasó si tuve suerte y jamás tuve nada, o yo creo que nunca tuve nada, hasta que voy a un control electro, acá hay un infarto. El paciente lo atribuye a otra cosa, qué sé yo, estoy transpirando porque hace calor, qué sé yo, no lo interpreta como algo coronario. Eso es en el caso puntual, por supuesto, de un diabético, nada más, y sobre todo si es un diabético insulino dependiente. De lo que estamos hablando, pero el pie se deduce, es que los pacientes tienen que aprender a mirarse los pies, al margen de tener que ir al podólogo y al margen de que la diabetóloga seguramente va a tener una charla muy profunda con él respecto al cuidado de los pies, justamente para evitar que pequeñas lesiones me hagan un problema grande para el paciente. Porque usted puede, así como pasa en el corazón, que puedo tener un infarto y no enterarme, en el pie puede ocurrir exactamente lo mismo. No siento dolor, no siento molestias, entonces no miro, no me entero. El ejemplo clásico es el paciente que se quema con algo en el pie. Apoyó contra algo, se quemó, no se enteró. Ese es el ejemplo que nos suelen referir a todos desde muy chicos, desde que somos estudiantes de la facultad. Pero es real, muy real. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso, porque es la puerta de entrada. Porque si ya tengo una mala vasculatura, no es solo el pie. Cuando el paciente es obeso tiene tendencia a otra cosa. Una piel que está mal vascularizada, a la que no le llegan defensas, tiene otra infección terrible que se llama erisipela. Todos los que la han tenido la conocen, empieza siendo un manchón rojo en la pierna, molesta, duele, levanta temperatura local. Uno lo toca y está caliente. Y está caliente, andando el tiempo se va ulcerando, y es una lesión rebelde que no cura, penicilina en general, antibióticos de amplio espectro y en general tratamiento largo. Y al que si no le doy bolilla, puede parecer que se me curó este invierno. El invierno que viene está de vuelta. Y entonces es una situación sumamente molesta. Por eso la obesidad en sí es un problema en todo ese sentido. Cualquier obeso sabe que sus piernas no son lo que eran. En general tengo una piel débil, una piel tirante, una piel con facilidad para romperse, para ulcerarse. Puedo perder incluso líquido a través de la piel, a través de ampollas. ¿Por qué pasa eso? Porque mi sistema venoso, mi sistema linfático no dan abasto para sacar el líquido que se acumula producto de lo que llega allí o de lo que se ha transformado todo eso en función del metabolismo del paciente, ¿no? Entonces, las piernas y los pies en un paciente obeso, y con más razón si es un paciente diabético, hay que estarle encima. No hay que dejar que la piel se seque. Ese es otro problema. De lo que termina de hablar Fernando, estamos hablando de que es fundamental elegir un calzado adecuado. Sí, desde ya. Fundamentalmente, un calzado adecuado, que no le lastime el pie, que esté cómodo, pero el paciente tiene que religiosamente controlarse los pies todos los días, absolutamente todos los días. Para esto, obviamente con una previa charla con la diabetóloga que le va a explicar que hay que abrir los deditos porque pueden haber entre los dedos, puede haber una micosis, esa micosis sigue creciendo con el tiempo, no se cura a tiempo y me genera una infección ya de la piel, y eso puede ser el principio de un problema mayor, como es una infección en la pierna, que en el diabético, la verdad, la respuesta de los antibióticos y demás
no se da y muchas veces tenemos que terminar o con alguna amputación en algún lugar del pie o de la pierna baja, siempre pensando en la posibilidad de que ese paciente pueda llegar a tener una prótesis en el futuro. O sea que cuando se hace esa amputación hay que estar pensando en que el paciente puede recuperarse, readaptarse, pero fundamentalmente el cuidado de los pies es trascendente y fundamental. En realidad, si el paciente es diabético, el director de orquesta, digamos así, llamémoslo así, es el diabetólogo. Pero así como el diabetólogo nos dice, una vez al año oftalmólogo, y el diabético lo cumple religiosamente, creo que es el especialista que más va, una vez al año al cardiólogo, acá ya no nos cumplen tanto, pero también tenemos que estar detrás de un nutricionista, que seguramente el diabetólogo esto nos lo va a decir una vez, pero tampoco puede repetir esto todos los años. Es decir, te hiciste el control con el cardiólogo, te hiciste el control con el oftalmólogo, seguís yendo al nutricionista. Aparte de esto, uno tiene que pensar en un odontólogo, si es diabético, y por supuesto en un podólogo. Esas cosas no pueden faltar. Son los 5 pilares básicos, la boca por las mismas razones que el pie. Una infección en ese lugar, en un paciente cuyas defensas por lo general son malas, puede ser un drama. Piensen que cuando hablábamos del COVID, los diabéticos eran factor de riesgo. Los diabéticos, los EPOC, los pacientes con déficit inmunológico. Bueno, ¿por qué poníamos a los diabéticos? Porque los diabéticos tienen en general un sistema inmune deficiente. Mejor, peor, pero no está preparado como otros para pelear con determinados entonces, todas estas complicaciones desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista diabetológico, hacen de que el nutricionista también sea una pata fundamental e importantísima. Porque ese nutricionista tiene que conocer detalles de la enfermedad que padece el diabético, si la diabetes la puede manejar con pastillas o la está con insulina, si el paciente es hipertenso, qué tipo de medicación está tomando. Entonces, adecuar un plan alimentario en función de las necesidades del paciente. No solo hipocalórico para que ese paciente baje de peso, sino teniendo en cuenta también la hipertensión arterial, la diabetes. Entonces, tiene que hacer un plan a la medida de cada paciente. Por eso tiene que haber un nutricionista de cabecera junto con el diabetólogo, ¿no? Que sigan a este paciente y eventualmente, si surge alguna complicación cardiovascular, estaremos nosotros colaborando en ese grupo de trabajo. Esto es una enfermedad multidisciplinaria, lo vuelvo a reiterar, no es de un solo facultativo, sino de varios. Es más, cabe la posibilidad de que en algún momento quienes están trabajando con ese paciente se junten para delinear toda una estrategia para que ese paciente le vaya bien, porque irle bien es bajar de peso, no tener infecciones en las pies, que tener la mejor glucemia que puede tener estable la tensión arterial, es decir, todas esas cosas que nosotros estamos cansados de repetírselas a ustedes, bueno, todas esas cosas las tiene un diabético no controlado adecuadamente. Entonces, el estudio multidisciplinario con varias especialidades hace del buen control al diabético. Y fundamentalmente, así como no conviene muchas veces mirar Google, les diría nunca, tampoco conviene guiarse por lo que uno puede ver en programas de televisión de otros países, como una dieta fija de 1200 calorías o te mando a caminar alegremente si vos pesás 200 kilos. Primero habrá que ir, justamente como dice Javier, somos todos distintos, habrá que ver si la dieta tiene que ser de 1200, 1600 calorías o lo que corresponda, y si lo vamos a mandar a hacer gimnasia, siempre presente primero la pileta. Porque allí es donde realmente el paciente no va a sufrir o sus articulaciones no van a quedar más expuestas de lo que ya están. Ustedes me dirán, pero Fernando pesa 200 kilos, esas rodillas ya no sirven, que camine. El cuerpo me parece demasiado cruel. Y puede trabajar la articulación sin lastimarla. Correcto. Así que esa es la idea. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al cierre del programa de hoy, esperamos que les haya gustado. Como siempre, las preguntas, las redes están a disposición y les agradecemos desde ya a todos ustedes y a los sponsors la fidelidad que hacen posible la realización del programa. Sin nada más, que pasen una linda semana y hasta dentro de 7 días. Dentro de 7 días nos encontramos en una nueva edición de Prevención.